Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ya listo, ya lista para este siguiente episodio? Va a estar muy intenso porque se trata de un tema fundamental, el flujo de efectivo. Las empresas pueden sobrevivir algunos meses sin utilidades, pero ni un solo día sin flujo de efectivo. Por eso la importancia de trabajar este tema en el dominio de las finanzas. Pero recuerda, hay que ponerlo en práctica, porque conocimiento sin acción es mero entretenimiento. Disfrútalo y sácale el máximo provecho. Y no olvides comentarme cómo lo aplicaste en tu empresa. Estamos pendientes. ¡Ánimo! ¡Disfrútalo! ¡Éxito! Muy bien, pues vamos a comenzar este entrenamiento, este episodio número 3 sobre el dominio de las finanzas sin ser financiero. Este episodio está muy cargado con mucha intensidad porque tocamos un tema delicado para muchas empresas, para muchas personas. El manejo del dinero con el concepto llamado flujo de efectivo. Y es precisamente lo que hoy vamos a desarrollar. Este control del flujo de efectivo, ¿qué significa? ¿Con qué se come? ¿Cómo funciona? Hay muchas vertientes, como se los he dicho en los anteriores episodios. Las perspectivas con las que se revisa la parte financiera depende mucho del enfoque de quien lo habla. En las escuelas te van a enseñar una forma de llevar un flujo de efectivo. En la práctica de los negocios será otro. Los contadores lo dirán de una manera, los financieros de otro, los vendedores de otro. Inclusive lo que tanto se conoce como finanzas personales tiene que ver mucho cómo llevas el control de tu dinero, el control de tu capital. Y eso es precisamente lo que quiero que unifiquemos. Reitero, la perspectiva de la que tanto hemos platicado es acerca de la perspectiva de negocio. Cómo lo vemos en los negocios, en las empresas, este control del flujo de efectivo. Así que, pues no se diga más, vamos a profundizar acerca de esto. Quiero compartirte primeramente una reflexión muy importante. Y la reflexión es de Lou Mobley. Puedes mantener la operación por mucho tiempo sin utilidades, pero no puedes sobrevivir ni un día sin efectivo. Y esto es tan cierto, tan específico, porque pues no le puedes pagar a tus colaboradores con bultos o con herramientas o con los productos que tú vendas. No lo puedes hacer, tiene que ser con dinero, inclusive con proveedores, no podemos ser el trueque. Y puede aparecer en libros que hay pérdidas y podemos seguir avanzando siempre y cuando haya flujo. Pero aunque aparezca en utilidades, pero sin flujo, ahí vamos a tener un problema. Y es en lo que tenemos que revisar. Yo recuerdo muy bien a alguien, un gran mentor que tuve hace tiempo, me dijo algo que me dejó grabado mucho esto en la cabeza acerca del flujo de efectivo. Y me decía, mira, Luis, el flujo de efectivo es lo más importante que existe en la empresa. Inclusive, viéndolo desde esta perspectiva en los negocios, el flujo de efectivo es más importante que tu misma mamá dentro de la empresa, obviamente hablando, ¿no? Para que dimensionemos el impacto y la importancia de esto. Es muy importante cuidar el flujo de efectivo, pero hay que verlo desde una estrategia financiera. ¿Y en qué consiste esto? A ver, la estrategia financiera global se basa en analizar los estados financieros, empezando por el estado de resultados, viendo cómo están tus ventas, tus costos, tu utilidad bruta, tus gastos fijos, tu utilidad neta, como lo vimos en los episodios anteriores. También es analizar ese flujo de efectivo, como es la entrada y la salida, que vamos a profundizar más en el episodio de hoy. Es pensar en rentabilidad. ¿Pero qué significa la rentabilidad? Muchos pudieran comentar, muchos pudieran pensar, porque así es como me lo comentan los dueños de negocios y las personas que atiendo. Cuando les pregunto qué es rentabilidad, me responden, pues es generar utilidades en la operación, reduciéndole los costos o restándole los costos, los gastos a las ventas. Y ahí está la confusión, ¿no?
porque efectivamente eso es operaciones, ¿no? Pero la verdadera rentabilidad es la cantidad de utilidades que generas de acuerdo al valor de tu empresa. Esa es la verdadera rentabilidad que muchos no toman en cuenta por varias razones. Uno, ni siquiera saben cuánto vale su empresa, mucho menos si va a ser rentable. Porque esa es la pregunta que yo les respondo cuando me hacen este cuestionamiento. ¿Tu empresa es rentable? Y siempre me dicen, sí, sí, hay dinero, sí, sí, hay utilidades. Ok, puede estar generando utilidades, pero no precisamente ser rentable. Si no sabes cuánto vale tu empresa, no podrás saber si es verdaderamente rentable la misma. ¿Por qué? Porque imagínate que tienes una empresa que vale 20 millones de pesos. Es un ejemplo, ¿no? Y estás generando utilidades anuales de 100,000 pesos. ¿Realmente será rentable eso? Hay utilidades, hay flujo, pero no es rentable. Por un simple hecho, y pongan mucha atención con esto. En las mejores prácticas de negocio, inclusive hay un instituto internacional de buenas prácticas de negocio, se establece que el 25% es un parámetro de rentabilidad anual con base al valor de tu empresa que debería de tener cualquier empresa, obviamente como buena práctica. Hay diferentes giros, hay diferentes sectores que pueden modificarte ese porcentaje, pero en general es esta cantidad. Entonces, si en tu empresa vale 20 millones de pesos, tendrías que estar generando al menos utilidades netas de 5 millones de pesos, que es el 25%. Pero estás generando 100,000 pesos de utilidades netas anuales, pues sí hay utilidades, sí hay flujo, pero no es rentable, tomando en cuenta el valor que tiene tu empresa. Si tu empresa valiera 500,000 pesos, pues estoy de acuerdo, estás generando 100,000, ok, adelante, de ahí para arriba. Pero esa es la proporción que tenemos que tomar en cuenta para una verdadera estrategia financiera. Hay que poner mucha atención, obviamente cada caso, cada empresa, hay que revisar diferentes variables que modificarían esto, y con mucho gusto les ayudo a todas las personas que solicitan ayuda para poder avanzar en este aspecto. Pero la estrategia financiera hay que contemplarlo. Y el otro aspecto que también hay que contemplar es el concepto de reserva. ¿Qué es eso de reserva? No es el clásico colchoncito que las personas guardan para emergencias. Eso no es reserva. Eso llámale colchón, llámale ahorro, llámale como tú quieras, pero eso no es la reserva. La reserva dentro de una estrategia financiera radica en determinar o destinar un presupuesto, un monto, un porcentaje, una proporción de tus utilidades para el crecimiento, para el desarrollo de la empresa. Y la proporción siempre más idónea es que del total de tus utilidades líquidas que tienes, el 80% lo destines para reinversión, obviamente, porque necesitamos seguir apalancándonos, capital de trabajo y demás. Y el 20% de eso sea enfocado a la reserva. Esa reserva en una cuenta intocable que solo se va a utilizar cuando hablemos de abrir nuevas sucursales, de crecer nuevos territorios, ampliar la capacidad instalada, invertir en nueva maquinaria que nos dé una mayor capacidad instalada, cuestiones de ese tipo, y no de que, híjole, se me atoró para la renta o para la nómina, tomo de la reserva, porque entonces no es reserva, sino es tu fondo de ahorros o tu colchoncito, y nos estamos equivocando la estrategia, porque cuando queremos crecer, no hay dinero para poder invertir porque nunca hiciste reserva. Es decir, así sean 10 pesos de utilidades mensuales, 8 pesos es para reinvertir y 2 pesos es para la reserva. A ese grado extremo me voy, porque de esto se trata. Si no, nunca vas a hacer esta reserva y también la estrategia financiera se verá afectada en cuestiones de crecimiento. Piénsalo. Pero bueno, vamos a desarrollarnos más en este aspecto. ¿Ok? Recuerda esto, la falta de flujo de efectivo genera problemas de liquidez en tu negocio. Y eso es lo que tenemos que solucionar, porque la liquidez ahorita está doliéndole a muchas personas y vamos a trabajar en relación a ese aspecto. Entonces, ¿cuáles son estos síntomas de problemas de liquidez?
¿Ok? Uno de ellos está creciendo mis ventas, pero no mi disponibilidad de efectivo. Eso es un síntoma de falta de liquidez. Cada vez tengo que pedir más dinero prestado para seguir operando mi negocio. Es falta de liquidez. El tiempo de pago a mis proveedores se está haciendo más largo. Te va a provocar falta de liquidez. No puedo surtir más por falta de dinero para comprar materia prima. Provoca lo mismo. No me alcanza el dinero. Estoy al día. Dedico mucho tiempo para sortear mi situación sin flujo. Estoy financiando a mis clientes. Otro problema, es un síntoma muy claro de que tienes problemas de liquidez y tengo fugas que no detecto. Todo esto es falta de liquidez. Y tenemos que empezar a detectar. A veces no se quieren dar cuenta las personas, los administradores, los contadores, los dueños de negocio. A veces sí están muy conscientes, pero tampoco se toman decisiones. Entonces vamos a estar conscientes y tomar decisiones, por favor. ¿Ok? Esto nos da solamente un pobre control de flujo de efectivo. La mayoría de los problemas de liquidez se solucionan cuando nos enfocamos a controlar correctamente bien el flujo de efectivo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué las empresas se quedan sin liquidez? Hay cinco razones que quiero compartir aquí. Uno, por desconocimiento de la estrategia financiera. Dos, por ignorancia de los números del negocio. No conocen esos números. 3. No hay claridad en los ciclos de liquidez del negocio. 4. Una deficiente administración de su flujo de efectivo. Y 5. Por esa pobre disciplina financiera y empresarial que muchos negocios tienen. Pero ¿cómo lo vamos a solucionar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hay que tomar decisiones financieras para poder corregir todos estos 5 principales dolores. Así que vámonos con esa fórmula probada que he utilizado con más de 8,500 empresarios en diferentes países del mundo. Problema número 1, habíamos dicho, el desconocimiento financiero o de la estrategia financiera. ¿En qué consiste? Empezamos por ver este escenario. Muchas personas piensan de esa manera. Los activos que se tienen ayudan a generar más ventas, el inventario que se tiene y los activos para provocar esas ventas. Esas ventas se convierten en utilidades, quitando los costos directamente y los gastos, ¿ok? Y te da flujo. ¿Cuál es el problema? Que ese flujo inmediatamente completo se va a compra de activos y no al crecimiento y al desarrollo de la empresa, de la estrategia, de la forma. Y nos vamos derechito a inventario muchas veces, ¿no? Y muchas personas dicen, es que ahorita no voy a generar dinero y no me estoy pagando lo suficiente porque tengo que estar comprando inventario. Y no hay un correcto cálculo. Y eso genera un error, porque ese círculo se convierte en un círculo que te va a asfixiar, te va a ahogar. Y es donde tenemos que hacer un ajuste. ¿Cuál es el ajuste? Y ahí es donde entra la primera decisión. Tener esto con enfoque empresarial. Analizarlo con un enfoque empresarial, como se los he dicho, que las finanzas estamos haciéndolas con este dominio, con esta serie que estamos llevando a cabo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Sí, con los activos que requerimos, nos vamos a enfocar en generar más ventas. Sí, también las ventas van a generar esas utilidades. Recuerden que los dueños de negocio que solamente operan se enfocan en ventas. Pero con esas utilidades que generamos, vamos a generar también un flujo de efectivo. Pero hay que definir cuánto dinero vamos a invertir en activos, no es todo el flujo. Y cómo vamos a distribuir este dinero en la estrategia completa. Porque los empresarios que crecen se enfocan en utilidades y en flujo de efectivo. Y no hacer ese ciclo ya rutinario por default de que todo el dinero del flujo efectivo a comprar activos. Y ahí hay una decisión equívoca. Así que hay que empezar a enfocarnos empresarialmente. Con esto solucionamos el primero de los problemas. Problema 2. No conocer tus números. Por esa ignorancia que hay de los números, ese desconocimiento que hay de los números. Muchas personas mencionan, desconozco cuánto ingresa al negocio diariamente y cuál es el origen de ese ingreso. No tengo registro preciso de cuánto sale y cuál es el destino. Y tampoco conozco cuánto de mi flujo de efectivo es utilidad. Todo por no conocer bien los números, todo por enfocarse solamente a operar.
Y lamentablemente eso pasa muy comúnmente en todo el mundo. De que pongo un negocio porque llevo muchos años haciendo esto para otra empresa, ya pongo mi negocio porque ya sé hacer esto y listo, espero que me vaya bien. Y la realidad lamentablemente es que no funciona así. Para poner un negocio y hacer que un negocio sea exitoso, no solo debes de conocer la operación del negocio, sino también cómo hacerlo crecer y cómo tomar decisiones en la parte comercial, en la parte financiera, en la parte operativa, en la parte del equipo y en la estrategia de todas estas áreas. Y no solo porque tengas mucha experiencia en el área operativa o en una de esas áreas de un negocio, te va a ir bien. Ojo con esto y tengan mucho cuidado. ¿Y cuál es la decisión? Para tener el conocimiento y el control, vamos a hablar en flujo de efectivo, hay que hacer presupuestos de flujo de efectivo. Esto que ven en la pantalla es un ejemplo de cómo hacer un presupuesto. Entendiendo que, como ya lo hemos explicado en episodios anteriores, el flujo de efectivo se basa en entradas y salidas. Teniendo aquí bien marcado cuáles serían las entradas, cuáles serían las salidas y cuál sería el saldo final, hay que separarlo por semana. Empezamos con un saldo inicial en la semana 1 y terminamos con un saldo, al terminar la semana terminamos con un saldo final de efectivo. Ese saldo final se convierte en el saldo inicial de la semana 2 y hacemos lo que calcula directamente en cada semana, colocar cuándo se pagaría cada uno de esos egresos o serían esos egresos y con base al plan de ventas, el plan comercial, cuándo recibirían las entradas. Así es como vas calculando, tú sabes cuándo pagas recibos, cuándo lo que venderías de acuerdo a la estrategia. Así es como vas llenando semana a semana. No podemos cargar todo en la primera semana, los egresos o todos los ingresos, porque así no sucede. Se tiene que distribuir en todo el mes, por eso viene en semana 1, semana 2, semana 3. Y el saldo final de efectivo de la semana 2 se convierte en el saldo de la semana 3 y así vamos iniciando cada semana y vamos teniendo el presupuesto completo. Esto es presupuesto. Entonces estamos presupuestando que el saldo inicial son 100,000 pesos, dólares o euros, la moneda que le quieran poner, y al término del mes tener 229,000 pesos, dólares o euros, de acuerdo al movimiento que estás haciendo. En los documentos que yo trabajo con los empresarios que ayudo, tengo un documento donde tenemos esto, precisamente es una herramienta, un archivo, donde comparamos el presupuesto con lo que en realidad se efectuó para que a fin de mes podamos hacer un verdadero análisis del flujo de efectivo con ese reporte y ver qué tanto cumplimos el presupuesto o dónde se alteró, y nos da mucha claridad para tomar decisiones y que el siguiente mes sea todavía mejor. Y obviamente que sea positivo el saldo. Si ves que una de las semanas va a ser negativo por alguna situación, porque hay un incremento en gastos que ya sabes, pues prepárate a tiempo y adelántate, no te esperes a que venga todo malo para poder hacer algo diferente. Ahí están las decisiones que hay que tomar. Muy bien, tercer problema, no claridad en los ciclos de liquidez. Ojo con esto, es fundamental. Hay que analizar cómo vendes y cómo compras. Aquí hay un problema muy grande que existe en las empresas y lo hago con una explicación de 3 escenarios. Un escenario muy común es que el dueño de la empresa compra de contado sus productos, su inventario o lo que vaya a hacer para transformar la materia prima o revenderla, como sea, y le vende a crédito al cliente. En ese momento te conviertes en financiera y lo peor de todo es que ni siquiera cobras costos de financiamiento, sino se lo das a precio de contado y hasta con descuento. Y tú terminas financiando. Ok, esto pasa muchas veces, por ejemplo, con gobierno, cuando tienes que financiar al gobierno porque son parte de las políticas o ciertas industrias. Y no es que esté mal, no te vas a pelear, no vas a poder querer mover las políticas que están marcadas en un sector o que marca gobierno. Pero sí puedes decidir meterte ahí o no, decidir estar ahí o no. Porque si no tienes el capital suficiente, por dar ese crédito, puedes arriesgar tu patrimonio, puedes arriesgar tu empresa. Y eso está mal. Otro escenario diferente es comprar a crédito y el mismo crédito que me da el proveedor es el crédito que yo le doy al cliente. Y entonces yo ya no estoy financiando, mi proveedor es el que me ayuda a financiar a mi cliente y ahí hacemos una estabilidad financiera. Y hay otro escenario todavía mejor, que tú
le compras al proveedor a crédito y le vendes de contado al cliente. Eso te ayuda a tener liquidez, pero hay que tener cuidado porque no es, toda esa liquidez no es utilidad. Y si te la gastas, vas a tener que pagarla en algún momento. Y vamos a meternos en un problema de jineteo, el clásico jineteo que se da y que eso está mal. Entonces hay que tener cuidado con estos escenarios y hay que analizar en qué escenario estás tú con este ciclo de liquidez. ¿Cuál es la decisión que tomamos o debemos de tomar aquí? Hay que definir muy bien cuáles son tus ciclos de liquidez o, como también yo les denomino, esos ciclos de conversión de efectivo. ¿Y en qué consiste? Aquí tenemos un plano de días que se lo pongo en la pantalla. Está marcado de 0 a 140 días. Empezamos con el primer punto, entrada de inventario. ¿Qué significa entrada de inventario? Que compraste inventario para revender o inventario para poder transformar en el producto en el que tú vas a vender. Tienes inventarios y compraste inventarios a 60 días, ¿no? Aquí es donde tú pediste a lo mejor un crédito o que tú tienes un crédito con el proveedor o pagaste de contado, como sea. En este ejemplo dice pago de inventario a los 40 días, que fue el crédito que te dieron. Tú tenías inventario que te iba a durar para 60 días, pero tú tenías que pagarlo a los 40 días, ¿de acuerdo? Tú entregas el producto terminado, ya sea revender ese mismo producto que compraste o ya transformado, a los 60 días de que entró el producto, pero 20 días después de que tú pagaste ese producto. Y entonces empieza a correr cuentas por cobrar porque tú diste el crédito. Estás dando un crédito prácticamente a 60 días. Estás dándole ese crédito. El efectivo lo recibes hasta el día 120 completo, o sea, 60 desde que le entregaste el producto, pero hasta el día 120 desde que tú compraste el inventario. ¿De acuerdo? Desde que tú lo pagaste, ya se recorrieron 80 días para que tú recibas ese dinero. Y ahí es donde está la brecha del capital de trabajo, porque tú desembolsaste al día 40, pero hasta el día 120 te pagaron. Pasaron 80 días para que tú recibieras ese retorno del dinero que invertiste. Si tienes el capital adecuado para soportarlo, muy bien. Adelante, son buenas oportunidades, pero si no, esos 80 días te pueden ahorcar y así han muerto demasiados negocios. Esto es lo que se le conoce financiamiento, pero sin cobrar por ello. Así que analiza si realmente quieres ser una financiera, ok, haz un negocio de financiera, pero en toda financiera te cobra un interés, un costo de financiamiento, una apertura de crédito, algo, y no simplemente que hasta descuento le hiciste y le hiciste un financiamiento y qué bonita financiera, pero no operan correctamente. Analiza bien si esto te está pasando, hay que corregirlo. Y esta es la solución, midiendo los ciclos de conversión de efectivo o los ciclos de liquidez. ¿De acuerdo? Cuarto problema. Deficiente administración del flujo de efectivo. Ojo, si las utilidades tienden a la alza, pero el flujo de efectivo tiende a la baja, tienes un problema de fugas o fraude. Y eso es algo que hay que cuidar. Todo por no tener una correcta administración del flujo de efectivo. Por ello, hay que manejar adecuadamente tu flujo efectivo. Y el flujo lo puedes destinar en 5 cosas importantes. 1, capital de trabajo. 2, pago de préstamos. 3, para reinvertir. Ya acuérdate cómo era la reinversión, 80% de la utilidad líquida y el otro 20% para la reserva. ¿Ok? Y el quinto aspecto para gastar. Y aquí es donde se determina la diferencia entre un emprendedor y un empresario. ¿Quieren verlo? Pues mira, te lo comparto con mucho gusto. Esto es lo que yo denomino invertir con estrategia. Ejemplo, se tienen 500,000 pesos, dólares, euros, como lo quieras poner, en utilidades líquidas. ¿Ok? El destino de las utilidades son los 5 puntos que anteriormente mencionamos. Pero vamos a separar o vamos a hacer la diferencia de cómo toma decisiones con ese mismo dinero, con la misma cantidad, un emprendedor y un empresario. Ok, empezamos. El emprendedor destina de esos 500,000, 50,000 para capital de trabajo.
Obviamente un empresario tiene una empresa más grande, digamos que va a invertir 100,000 de esos 500,000. En pago de préstamos, la mayoría de los emprendedores para poder iniciar se endeudaron muy fuertemente y tienen que estar pagando una gran cantidad, 150,000 pesos de esos 500,000 para pagar préstamos que hicieron para aperturar. El empresario también tiene préstamos, de apalancamiento, pero lo hace de forma estratégica. ¿Cómo hace uso del dinero con ese préstamo que recibe para convertirlo o destinarlo en algo que genera más? Un empresario tiene prohibido pedir un préstamo para pagar gastos, porque entonces no vas a recuperar ese dinero y nada más fue momentáneo la ayuda y no una verdadera solución. Ojo con esto que acabo de mencionar a todos, ¿ok? Reinversión. El emprendedor dice, pues sí, hay que reinvertir, pero como no tengo mucho capital, solo destino 50,000. El empresario tiene bien claro que si no invierte, no crece, que si no invierte, no gana. Por eso destina 200,000 de esos 500,000 para poder reinvertirlo y crecer. Reservas. El emprendedor no acostumbra a eso. Dice, cuando termine de pagar mis deudas, voy a empezar a hacer reservas. Ahorita, mientras tanto, salir de deudas y ahí vemos cómo vamos haciendo. Eso es lo que piensa la mayoría de los emprendedores y es un error. Ya dijimos, la reserva tiene que ser el 20% cada mes de esto, de las utilidades líquidas. Y para gastar, para eso son bárbaros los emprendedores. Ya gastaron lo que todavía ni siquiera reciben, porque traen el sueño, el deseo, la necesidad, la aspiración tan grande y empiezan a endeudarse y empiezan a gastar en cosas que no requieren. En cambio, el empresario tiene prohibido gastar. ¿Y qué significa gastar? Gastar es que destinas dinero y no obtienes retorno. Invertir es donde está la clave, porque va a haber un retorno. Oye, es que es una muy buena oportunidad comprar este terreno que está aquí. Sí, pero ¿el negocio tiene la capacidad de pagarlo? No. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Pues pido un préstamo. Sí, calcúlale financieramente, porque si no, estarías gastando. Oye, que esto es una gran oportunidad de comprar esta mercancía. Y estamos en condiciones tanto de flujo como de aspectos, de margen, de lo que vamos a hacer para sacarle provecho y retornar eso. No, pues no sé, entonces es gastar. Si no lo calculas, estás gastando. O lo que les encanta a los emprendedores, me voy a comprar ese auto, está buenísimo. ¿Y tienes dinero para eso? No, pero el negocio tiene. Pero ese dinero es para capital de trabajo. ¿Por qué le vas a quitar para comprarte un auto? Es que deseo tanto el auto, que tanto lo he querido. Pues sí, pero estás cometiendo un error, estás gastando. Ojo con esa diferencia. ¿Te das cuenta? Continuamos entonces. Problema 5. Pobre disciplina financiera y empresarial. ¿Ok? Esto significa que las decisiones financieras incorrectas ocasionan la quiebra de todo negocio por no tomar correctamente esas decisiones. Por eso, la quinta decisión radica en tomar decisiones a su vez con estrategias que transforman tu negocio. Por ejemplo, vender más. Es obvio. ¿Cómo? Generando más clientes, vendiendo más a los clientes actuales, vender con mayor margen. Bueno, dependiendo de cada negocio hay que ver cuál es la situación. Bajar gastos, ¿cómo los reducimos? Porque eso hace que ganemos más utilidades. Manejar correctamente los inventarios. Si no manejas inventarios en tu negocio, bueno, quedaría descartado esto, dependiendo si eres un servicio, cómo te apalancas con tu cartera de proveedores. Administrar tus cuentas por cobrar. ¿Cuáles son esas que tienes que pagar? ¿Cómo negocias de manera adecuada? Cuidando tus ciclos de conversión de efectivo. Y de igual manera, administrar las cuentas por pagar para poder hacer que el flujo sea positivo. Y que no te atrases negociando de manera adecuada y que tengas privilegios con los proveedores porque eres cumplido, pero obviamente con un equilibrio correcto. ¿Ok? Así que, ¿qué decisiones tomarás a partir de hoy? Yo te invito a que comiences por tomar el control de tu flujo de efectivo. Y eso hará una gran diferencia. Escríbenos y realmente será un placer ayudarte a cómo solucionar esto de manera oportuna. Y como siempre, te invito a reflexionar lo siguiente. Si piensas que la educación es cara, ¿cuánto te ha costado no saber todo esto que te estoy compartiendo? Ponte a pensar.
analiza esto y toma decisiones para seguir creciendo. ¿Ok? Entonces, pues será un gusto poder ayudarte a resolver tu situación de liquidez. Simplemente avísanos y comparte esta situación con más dueños de negocio, con más personas que se dedican a controlar el flujo de efectivo, en cómo poder ayudarlos siguiendo estas recomendaciones que en estos momentos te estoy compartiendo. De mi parte es todo, te agradezco, espero hayas disfrutado de este episodio y no te pierdas el siguiente que viene con mucha intensidad. Mucho éxito y ánimo. Hasta luego.